Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Hoy por ser tu cumpleaños, te deseamos felicidades. Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Buenos días, familia de Fuente de Vida. Qué gusto que estemos una vez más reunidos para adorar a Dios y también para aprender de su palabra que nos llena de paz y de esperanza en estos tiempos tan extraordinarios que nos toca vivir. La Biblia nos enseña en Jeremías 17, 7 y 8: Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Así que pongamos nuestras vidas en manos de Dios, que Él en todo tiempo nos sustentará. Comenzamos. De mi corazón, por tu gracia conocí tu gran amor. Los años han pasado ya, Señor, y todo lo cambiaste a mi favor. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, es en todo tiempo. Es en todo tiempo. Necesito más que nada, Señor. Entre tus brazos he encontrado mi hogar. Si en mi camino llego a tropezar, tú eres fiel y sé que todo cumplirás. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, es en todo tiempo. Dios en todo tiempo.
Si abatido y dolido estás y cansado del peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Deja atrás tu vergüenza y pesar. Ven a Él, ya no esperes más. Cristo nos llama. Trae toda tristeza al altar. Nueva vida Jesús te dará. Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono. Su sangre borró mi maldad.
Buenos días, hermanos, en esta mañana, este domingo 9 de agosto. Damos gracias a Dios porque una vez más nos podemos comunicar con ustedes a través de estos medios, agradeciéndole a Dios que tenemos esta oportunidad tan maravillosa, poder hablar la palabra de Dios. Y me siento feliz, me siento contenta porque lo podemos hacer. Y le mando un saludo a toda la iglesia de Fuente de Vida, a los amigos que nos escuchan, que nos captan en este medio, a nuestros familiares que también nos han estado mirando. Gracias por estarnos acompañando en estos audios que estamos subiendo. Y en esta mañana quiero compartir con ustedes una hermosa palabra que ha traído bendición a mi vida y nos hace comprender, entender que Dios siempre está de nuestro lado haciendo lo que Él ha prometido. Quiero compartir con ustedes un pasaje muy conocido por todos nosotros que viene en el libro de Romanos capítulo 1, el verso 16. En el libro de Romanos capítulo 1, verso 16 dice de la siguiente manera: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Estas palabras las dijo el apóstol Pablo. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Hace días yo leía un comentario en el Face donde una persona decía: no me puedo avergonzar de lo que es Dios. Nadie me puede quitar la idea de lo que Dios ha hecho conmigo. Puedo confiar y descansar que Dios, al Dios que conozco, al Dios que sirvo, está conmigo y no hay duda. Aunque se burlen de mí, aunque se mofen de mí, aunque hablen mal de mí, no me importa, porque es más grande lo que Dios ha hecho en mi vida. Y estas palabras me llenaban de contentamiento, porque como hay personas que verdaderamente defienden el evangelio de Jesucristo. En tiempos pasados, cuando mis hijos eran estudiantes, mi hija mayor hablaba y decía siempre a sus maestros que ella podía demostrarles la existencia de Dios. Y ella siempre fue una muchacha, una joven que decía: tengo que hablar y tengo que decir las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y me da gusto oír a jóvenes preparatorianos, universitarios, que siempre ellos, a los que he conocido, siempre están en una disposición de defender el evangelio. El evangelio, hermanos, es las buenas nuevas. El evangelio es lo que Jesucristo vino a predicar cuando Él estuvo aquí en la tierra. El evangelio de Jesucristo ha traído bastante bendición a nosotros los humanos. Hasta ahorita, hasta en estos tiempos, ha sido de grande bendición para con nosotros, para nuestras vidas, cuando nosotros escuchamos el evangelio del Señor. Y yo quiero también decirles en esta mañana que quisiera que nos fuéramos para saber más o menos qué es lo que estuvo predicando Jesucristo cuando anduvo aquí en la tierra. Él anduvo predicando las buenas nuevas. Dice en Mateo capítulo 4, dice que el Señor lo ungió, el Espíritu de Dios está sobre mí, dice en Mateo 4, me ha ungido para llevar las buenas nuevas. ¿Cuáles las buenas nuevas? Que podemos tener relación con el Padre. Aquella situación que vivieron Adán y Eva, que rompieron esa relación con Dios, con nuestro Creador, con el Padre Celestial, se rompió. Bueno, pues esa ruptura que sucedió, Jesucristo, su Hijo, vino a unirlo, y esa es la buena nueva, que nos trae una nueva relación con el Padre. Y nosotros podemos confirmarlo y verlo a través de las predicaciones cuando Jesucristo estuvo predicando el evangelio. Ahí nosotros podemos ver
que él empezó a hacer cosas maravillosas, cosas hermosas que hizo en el humano. Y quiero que nos vayamos primeramente al primer ejemplo que traigo aquí, que es un hombre que Dios lo transformó, es un hombre que fue cambiado por el Señor. Vamos a irnos a Lucas, capítulo 19, verso 8, 9 y 10. Habla de un hombre que se llama Zaqueo. Son pasajes que nosotros escuchamos, son pasajes muy comunes, muy reconocidos por todos, porque este pasaje nos habla de este hombre. Inclusive hay cantos que hablan de este hombre. Cuando éramos pequeños, cantábamos un coro que decía: Zaqueo era un pequeñito que se subió a un árbol para conocer a Jesús. Zaqueo era un hombre que se interesó en saber quién era Jesús, porque Jesucristo empezó a hablar el evangelio, porque Jesús empezó a dar las buenas nuevas de salvación. Entonces este hombre pequeño, que era, dice la Biblia, que era un recaudador de impuestos, era un hombre que cobraba los impuestos, era un hombre que inclusive hacía fuerza de su fortaleza, de su manera de ser, de su autoridad, lo llevaba a una situación de forzar a la gente a pagar los impuestos. Se comportaba de una manera áspera, obligando a aquellos que no tenían dinero para pagar los impuestos, y tenían que pagarlos forzosamente, porque era una ley que se había establecido en aquel entonces de pagarle al Imperio Romano. Entonces Zaqueo era un trabajador del Imperio Romano, y él, de una manera u otra, forzados, los hacía que pagaran los impuestos. Pero cuando llega Jesús a su ciudad, cuando llega Jesús a su pueblo, él quiere conocer a ese Jesús que está haciendo milagros, que anda haciendo milagros en diferentes aldeas, en diferentes pueblos. Llega a ese lugar y quiere conocerlo. Y Jesús le dice: hey, Zaqueo, ven, quiero ir a tu casa. Quiero ir a tu casa para que comamos juntos. Quiero platicar contigo. Y Zaqueo inmediatamente, dice el pasaje en Lucas, capítulo 19, el verso 8, 9 y 10, dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicadamente. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Está habiendo una relación de Zaqueo con Jesús. Empieza Zaqueo a escuchar el mensaje, la palabra, el evangelio, lo empieza a escuchar, y se da cuenta Zaqueo que ha desobedecido al Padre, que ha desobedecido a Dios. ¿Por qué? Porque era muy común que estos hombres que cobraban los impuestos robaran el dinero, entregaran a medias lo que cobraban al gobierno romano. Era un ladrón. De acuerdo a lo que nos entendemos, lo que era un cobrador de impuestos en aquel entonces, era un ladrón. Entonces, cuando esta palabra le contesta a Jesús y le dice: Señor, voy a regresar a las personas que he tomado de más, les voy a regresar lo que les he quitado. Queda entender que se arrepintió de su pecado y quiere enmendar su error. Qué hermoso es cuando llega Jesús y cambia nuestra vida. ¿Qué hizo el evangelio con Zaqueo? Lo transformó, lo cambió, quitó la avaricia de él para poder compartir lo que él tenía con las personas que lo rodeaban. Cuando una persona
conoce verdaderamente el Evangelio toca su corazón, toca su vida, esa persona puede compartir su economía con los demás. Qué bonito es, qué hermoso es ver a la iglesia, a la congregación, trayendo ofrendas para el Señor, diezmos, como dice su palabra, voluntariamente. En una ocasión un rey le dijo a su hijo, si tú vas a servir a Dios, sírvele voluntariamente, de un corazón voluntario, de un corazón espontáneo, no a fuerzas. Este hombre, el Señor no le estaba diciendo que tenía que regresar su dinero a las personas que se les había quitado. Sencillamente estaban ellos diciendo lo que iba a hacer. Sencillamente estaba reconociendo su falta y estaba enmendándolo. Qué bueno, qué hermoso, es saludable ver a la congregación que coopera, que sigue cooperando con los pastores, que sigue llevando sus diezmos. Me gusta mucho ver aquí enfrente de casa vive una mujer que es pastor y vive de la economía de la iglesia. Y cómo vienen diferentes hermanos y traen la ofrenda, traen el diezmo voluntariamente. No es una situación de exigir, no es una situación de quitarle el dinero a las personas, sencillamente es una manera voluntaria. Cuando el Evangelio verdaderamente llega al corazón de una persona, esa persona voluntariamente da para la obra del Señor. Y este hombre lo hizo con todo su corazón, porque tuvo esa relación, entendió las buenas nuevas que tenía Jesús para él y que tenía que haber un cambio en su vida. En el libro de Juan encontramos en el capítulo 4 la historia de una mujer samaritana. Jesucristo andaba por esos lugares y llegó a la ciudad de esta mujer y el Señor tiene sed y se acerca a un pozo y en ese pozo está una mujer que no dice la Biblia cómo se llamaba, pero sencillamente dice que era una mujer que Jesús le pide agua y esta mujer se da cuenta que es judío y empieza a dialogar con él y a decirle, ¿cómo tú, judío, me pides agua a mí si soy una samaritana? Y empieza a tener esa relación, esa plática, hablándole Jesús de su amor, hablándole que él era el Jesús, el Cristo que había sido prometido. Entonces esta mujer, cuando empieza a hablar Jesús con ella, le dice, Señor, dame de esa agua, dame de esa vida que tú traes, porque el Señor le dice, si tú supieras del agua que yo te puedo dar, ya no tendrías sed. Entonces esta mujer está entendiendo y está comprendiendo que le está hablando de la sed espiritual. Hace dos miércoles estuvieron hablando de la mujer samaritana, cómo necesitamos esa agua para poder alimentar nuestra alma. Pues esto estaba haciendo Jesús con esta mujer, dándole de esa agua de beber para que ella dejara de tener esa sed espiritual, emocional que le pasaba, y eso la llevaba a buscar ese amor en los diferentes maridos que había tenido. Jesús no la está juzgando, sencillamente le está recordando su vida y que esa sed, ese amor se lo puede dar él. Entonces ella le dice, Señor, dame de esa agua. En el verso 9 encontramos, pues en el verso 13 al 15 empezamos, que le dice, escuchen lo que dice, hermanos. Dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ¿me llamas? Ve, llama a tu marido y ven acá. Entonces nosotros encontramos que esta mujer empieza a platicar un poco más con Jesús y le hace ver su falta.
que no tenía marido, que muchos maridos había tenido. Ella entonces entiende y comprende que no debería ya tener más maridos. Se da cuenta que cayó en un pecado de adulterio. Se da cuenta que desobedeció los mandamientos de Moisés, porque los samaritanos eran judíos mezclados con gentiles, israelitas mezclados con gentiles, y de ahí salieron los samaritanos. Entonces conocían los mandamientos, pero esta mujer no los llevaba a cabo. Cuando viene Jesús, cuando llega Jesús, cuando escucha las palabras de Jesús, esto cambia a la mujer y deja de vivir en adulterio. El verdadero evangelio, el evangelio genuino, el evangelio que predicó Jesucristo, ayuda al humano a no vivir en pecado delante de Dios. El adulterio, la fornicación, el robo, la mentira, sabemos que los mandamientos dicen no lo hagas. Entonces, cuando nosotros llegue el evangelio genuino a nuestras vidas, nuestra vida tiene que cambiar. Cuando el evangelio genuino llega a nuestro corazón, nuestra vida cambia. Dejamos el pecado, como se llame, lo que sea de pecado, Él nos ayuda para no volverlo a hacer. Ese es el evangelio genuino. Ese es el que, cuando dice Pablo, es el poder del evangelio. ¿En dónde está el poder del evangelio? Sencillamente que viene y transforma mi vida y dejo el pecado. Y si tú sigues viviendo en pecado, es que el evangelio no ha llegado a tu vida. Y para esto son estas enseñanzas y estas palabras, para que dejemos el pecado y vivamos una vida obediente a Dios si hemos escuchado el evangelio de Jesucristo. El domingo pasado se nos enseñaba y se nos decía, pon atención a lo que estás escuchando. Pon atención a lo que está pasando. ¿Por qué están pasando estas cosas que estamos viviendo? Esas situaciones de que no hay cura para este problema, o que no se llega a una situación de que hasta aquí llegó esto. Pon atención a lo que está pasando. Date cuenta que no estamos viviendo algo muy sencillo, sino sencillamente Dios nos está hablando para que pongamos atención a su evangelio, al evangelio genuino. A no un evangelio barato, no un evangelio que te daña y que te perturba, sino te libera del pecado, te libera de la maldad. Dejas de hacer las cosas que te lastiman a ti mismo y te acercas a Dios. Otra de las cosas que hizo Jesús. ¿Qué más hizo Jesús cuando anduvo predicando el evangelio? Dice en Mateo 8, 2 y 3. Vámonos al evangelio según San Mateo. El capítulo 8, el verso 2, dice, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero ser limpio. Y al instante la lepra desapareció. ¿Qué sucedió? Jesús hizo una sanidad, hizo un milagro corporal, sanó el cuerpo de este leproso. Sabemos que no hay cura para la lepra, tal vez ahorita ya hay algunas curas, pero en aquel entonces no había cura para la lepra. Entonces Jesús extiende su mano y le dice a este hombre leproso, quiero, sé limpio, te doy sanidad. ¿Te imaginas que el evangelio ha traído sanidad a tu cuerpo? ¿Cuántas veces Dios te ha sanado? ¿Cuántas veces hemos visto sanidades por diferentes lugares en donde hemos estado? Yo que he estado en diferentes ciudades del país, hemos visto cómo Dios se ha manifestado en diferentes maneras en sanidades corporales. A mí sanó mis anginas. Mis anginas se pusieron nuevas cuando yo solo tenía 21 años. El Señor hizo un milagro en aquel entonces de ponerme nueva mi garganta. Sufría, iban a ser operadas, pero el Señor hizo un milagro. ¿Cuántos milagros has visto, Hermosillo? A ti te hablo, Hermosillo.
A ti te hablo, iglesia. A ti te hablo, familia. ¿Qué has visto? Sanidades en tu familia, en las personas que te rodean. Has visto cómo Dios ha sanado muchas personas. Hace tiempo aquí en Hermosillo hubo una campaña muy fuerte donde Dios se manifestó en muchas sanidades, pero la que más me impactó a mí, que fue en el 1988, la sanidad de 30 niños sordomudos que empezaron a hablar. Empezaron a balbucear, empezaron a escuchar, y esta persona que las llevó a este evento, sorprendido de ver lo que Dios hace. Ha hecho milagros Dios en tu cuerpo, te ha sanado. Entonces, porque el Evangelio quiere penetrar a tu corazón para que tú vivas una vida honesta y recta delante de Dios, porque el pecado lo que trae es sufrimiento. La separación de Dios, la separación de Dios lo que nos trae es sufrimiento de nuestro cuerpo, sufrimiento de nuestra alma, ¿sí? Entonces, por eso Dios quiere que nosotros estemos cerca de Él, vivamos cerca de Él, para que la maldad no nos haga sufrir. ¿Por qué estamos sufriendo tantas situaciones difíciles? A consecuencia de la maldad, a consecuencia del pecado que no queremos desarraigarlo, a consecuencia de tantas cosas incorrectas que ha hecho el humano y no se ha querido arrepentir. Iglesia, amigos, familia, que nosotros vivamos en un cambio de actitud, que nosotros el Evangelio verdaderamente, así como ha sanado nuestro cuerpo, nos lleve a entender que tenemos que vivir cerca de Él. Y me impacta más todo lo que hizo Jesús con personas, no tanto en sanidad física, sino una sanidad espiritual. Cuando Dios llega y te sana espiritualmente, cuando Dios llega y te quita esa carga que tienes, cuando Dios llega y te hace libre de eso que te sientes culpable, cuando Dios llega, cuando Jesús llega, Jesús llegó, vámonos a Lucas, vámonos por favor al Evangelio según San Lucas, el capítulo 8, esa es una de las cosas que más fuertes que Dios hace en nuestras vidas. En Lucas capítulo 8, verso 1 y 2, vamos a ver qué dice. Dice: aconteció después de que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Anunciando el evangelio, hablando el evangelio, hablando las buenas nuevas, hablándoles: arrepiéntanse, acerquémonos a Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo los puedo acercar a Dios, decía Jesús. Entonces dice más adelante: y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María que se llamaba Magdalena, de la cual había salido 7 demonios. ¿Quiénes lo acompañaban? Mujeres, gente que Dios había sanado emocionalmente. María Magdalena había sido perturbada por 7 demonios. Era una enfermedad espiritual. El pecado nos enferma espiritualmente. La desobediencia a la palabra de Dios nos enferma espiritualmente. Y Dios quiere sanarnos de la enfermedad mayor, que es la espiritual. Cuando nosotros conocemos el Evangelio, Él viene y nos sana de nuestra vida espiritual. Nos sentimos libres, tenemos paz, tenemos tranquilidad, pero esto lo hace el Evangelio de Jesucristo, el verdadero Evangelio, no una palabra distorsionada, no una palabra fabricada, sino lo que dice Él en su palabra. Vengan a mí, arrepiéntanse de sus pecados, cambien su manera de ser, cambien su manera de pensar y crean en mí y su vida va a cambiar. Cuando nosotros hacemos esto,
Esto fue lo que hizo María Magdalena. Se acercó a Jesús, buscó a Jesús y ella fue liberada de esos espíritus que nos atormentan. ¿Qué nos atormenta? Nuestras culpas. ¿Qué nos lastima? Nuestros pensamientos. ¿Por qué hay tanta depresión? ¿Por qué hay tanta gente deprimida? Porque se lleva pensando en problemas, en cosas que no tienen solución. Pero dice Jesús, aquí estoy. ¿Quieres sanar tu espíritu? ¿Quieres ser libre? Yo lo puedo hacer, así como lo hizo con María Magdalena. Es maravilloso lo que hace Dios. Es hermoso lo que hace Dios. Dios te ayuda a tu alma para que vivas en paz y tranquilo. Para que no estés desesperado, sino que haya una tranquilidad. El mundo entero necesitamos paz. Porque la paz no la da el dinero. La paz no la da las posesiones que tenemos. La paz no la da la belleza física. La paz solamente la da Dios. Y también quiero recordarte que otra de las cosas que hace el genuino evangelio de Jesucristo es que cuando llega con una persona, la levanta y la hace fuerte, la hace firme, la hace decidida, le enfrenta cualquier problema que vive y sale adelante. Nosotros vemos a un Pedro. ¿Por qué Pedro? ¿Por qué siempre hablamos de Pedro? ¿Por qué siempre hablamos de Pablo? Porque la palabra, la misma escritura habla mucho de ellos. Hay mucho de dónde cortar de ellos. ¿Qué hizo Pedro? Pedro cuando empezó a caminar con Jesús, anduvo con Jesús 3 años y medio. Le conoció, sabía lo que él hacía, lo que le gustaba. Inclusive también lo negó. Pero ¿qué sucede más adelante? Encontramos en el libro de los Hechos, el capítulo 2. Vámonos por favor al libro de los Hechos, el capítulo 2, el verso 15, el verso 16, 17. Dice, hablando Pedro, estaba Pedro ante una multitud, más de 3,000 personas, estaba predicando, estaba hablándoles, estaba diciéndole lo que estaba pasando. Cuando vino el poder del Espíritu Santo y bautizó a los 120 que estaban ahí y empezaron a ver manifestaciones del poder de Dios, no se escondieron, no estaban a escondidas, no estaban en un rincón, estaban en un lugar donde alcanzaron a verlos y ahí llegó más de 3,000 personas. ¿Y qué hizo Pedro lleno de Dios? Sabiendo, conociendo que lo que Jesucristo le había enseñado era verdadero, se puso de pie y empezó a predicar. Y dijo estas palabras, dijo, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercia del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Un hombre con el poder de Dios, un hombre con el evangelio de Jesucristo, un hombre fuerte hablándole y enfrentándose a todas las personas religiosas que estaban en ese lugar y no tuvo miedo. ¿Por qué? Porque estaba predicando el evangelio genuino, estaba predicando el evangelio que verdaderamente cambia vidas y transforma vidas. Encontramos también pues al apóstol Pablo, a Saulo, como se llamaba antes. ¿Qué sucedió Saulo? Pablo fue el que dijo estas palabras que repetimos en un principio. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. No me avergüenzo del evangelio porque es potencia de Dios. El evangelio que viene en su palabra, el evangelio que predicamos, es poder de Dios para destruir toda fortaleza que se levante en contra de nuestras vidas. Y el apóstol Pablo dijo estas palabras. Y no nada más las escribió en este libro, sino nosotros encontramos
También pues que en el libro de los Hechos encontramos a un Pablo perseguidor de la iglesia, a un hombre religioso que perseguía a los cristianos. Pero cuando tuvo un encuentro con Jesús, cuando tuvo ese encuentro con el maravilloso Maestro, cambió su manera de ser, cambió su manera de pensar, cambió. Y dice la palabra, no fui rebelde a esa visión. No fue rebelde, no se contrapuso, no dijo, mis argumentos son mis argumentos y no voy a creer. Sencillamente se dio a esa manifestación gloriosa y pudo él inclusive llegar hasta reyes. Llega en los últimos capítulos de los Hechos y puede decir él, tuve esta visión, y le habla a un rey llamado Agripa y le dice, no fui rebelde, rey, no fui rebelde a la visión que tuve y por eso estoy predicando el Evangelio. El Evangelio que cambia vidas es poderoso. El Evangelio que se ha predicado por muchos años es el que verdaderamente necesitamos escuchar. En estos tiempos últimamente el Evangelio se ha distorsionado un poco, pero nosotros como cristianos, nosotros que conocemos el verdadero Evangelio, tenemos que seguir predicando las buenas nuevas de salvación, que solamente en Jesucristo hay paz y tranquilidad, que solamente a través de la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario podemos tener perdón de pecados, que solamente a través de reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Dios alcanzamos la misericordia de Dios. Dios quiere que tú te acerques, Dios quiere que tú le sirvas, Dios quiere que ese Evangelio llegue a tu vida y te haga cambiar y transformar. Yo recuerdo un testimonio muy fuerte, cómo llegó el Evangelio al lugar donde yo nací, en el lugar donde yo me crié. El Evangelio llegó a través de una mujer que fue fuerte, se aferró a predicar la palabra de Dios, una mujer que Dios la sanó de cáncer y llega a la ciudad y empieza a predicar el Evangelio puro, santo, limpio. Y se levantaron muchos en contra de ella. Se levantaron personas prominentes de ese lugar para quererla callar, para querer que ella se pusiera quieta, para que ya no siguiera predicando, pero ella lo seguía haciendo. Y uno de los que se puso en contra muy fuerte de ella fue uno de los generales del ejército. Y este hombre empezó a perseguirla. Y este hombre empezó a querer llegar a donde ella estaba y querer destruir el lugar donde ella donde se reunían las personas con ella. Pero ¿qué es lo que sucedió? En el afán este hombre de hacerle daño a esta mujer, contrata a una bruja, contrata a una persona para que le haga daño. Y ciertamente empezó esta mujer a quererle hacer daño a esta predicadora. Pero resulta que la enfermedad se volvió a este hombre. Este hombre cayó enfermo, gravemente enfermo, y nada lo podía sanar. Nada absolutamente podía sanar a este hombre. Llegó el momento que buscando él todo para poder ser sano, llega y pide ayuda a esta mujer. Manda llamar a esta mujer a su casa, esta mujer va a su casa y ora por él. Inmediatamente que esta mujer ora por este hombre es sanado. Y este hombre empezó a servirle a Dios. ¿Qué lo hizo? ¿La mujer poderosa? No, el poder del Evangelio predicado, el poder que ella tenía en la palabra de Dios para predicar y hablar, la enseñanza que trae bendición, la palabra que trae bienestar a su vida. Este hombre sirvió al Señor toda su vida. Sus hijos le sirvieron al Señor. Uno de ellos es pastor, le canta al Señor. En mucho tiempo estuvo aquí en esta ciudad de Hermosillo ministrando la palabra.
¿Por qué? Porque el verdadero evangelio llegó a su vida. Hermanos, nosotros necesitamos permanecer en ese evangelio. Nosotros necesitamos permanecer en esa verdad que me hace vivir obediente. No un evangelio a medias. El evangelio a medias te va a decir, no hay problema, puedes pecar, no hay problema, puedes vivir en adulterio, no hay problemas, puedes ir a lugares que no es bueno, no hay problema, todo puedes hacer. El apóstol Pablo dijo, todo me es lícito, mas no todo conviene. Podré hacerlo, pero me conviene a mi vida que yo entre en lugares que no debo de entrar. Conviene a mi vida que yo comparta amistad con personas que en lugar de ayudarme me alejan de Dios. Es bueno, es saludable que yo haga negocios ilícitos delante de Dios. La palabra pues nos enseña que si tú estás buscando verdaderamente de Dios, te va a llevar a dejar a cosas de tu vida que te gustan, pero eso te va a traer la salvación y tu relación con Dios. Y es el propósito de la iglesia, es el propósito de Dios, es el propósito de nosotros como pastores, ayudar y motivar a las personas a que vivamos cerca de Dios. Si esto me ha beneficiado a mí, ¿por qué no lo voy a compartir? Si esto me ha traído bienestar a mi vida, ¿por qué no voy a compartir el sano evangelio, la santa palabra, lo que trae verdaderamente paz a nuestro corazón? Podemos vivir en paz, podemos vivir tranquilos. A lo mejor no tenemos mucho dinero, no hay mucha economía, no tengo muchos carros, pero tengo el evangelio y con eso nos basta, porque podemos estar en paz y tranquilos. Yo te invito, a ti persona que me estás escuchando, si conoces a Jesús de lejos, que hagas una decisión de invitarlo a tu vida y empezar a obedecerle. Si has claudicado, si Dios te ha hecho milagros, si no te has decidido, es el tiempo que Dios nos está dando para decidirnos a servirle y servirle bien, porque Él se lo merece. Dios se merece que tú le sirvas, que tú le obedezcas bien, no a medias, porque Él no nos da a medias. Él nos da todo lo que le pedimos. Él nos da y nos sustenta todo aquello cuando hemos clamado a Él. Entonces, ¿por qué no depender de Él? ¿Por qué no aceptar ese evangelio tan puro y tan santo que trae bienestar a mi vida? Quiero vivir en paz. Quiero tener paz en medio de esta situación que estamos viviendo, en medio de esta desesperación que tanta gente está desesperada porque no hay trabajo, porque no tienen el dinero que tenían antes. Todo eso lo suple el Señor y nos ayuda a contentarnos, nos ayuda a estar contentos inclusive en los momentos difíciles que estamos pasando, porque lo hemos visto, porque lo hemos vivido, porque hemos estado viendo personas. En días pasados estuvimos orando por un pastor, por una familia pastoral, y este pastor murió por COVID, y su esposa, y sus hijos. Señor, gracias Señor por la vida que le diste a mi esposo, decía esta mujer. Gracias por el tiempo que me los prestaste, por los momentos bonitos que pasamos. Yo te doy gracias y tú sabes por qué te lo llevaste. Tranquilos, en paz, no desesperados ni angustiados. Eso hace el evangelio. Por eso necesito estar cerca de Dios. Te invitamos, Iglesia Fuente de Vida, te invita para que tú vivas cerca de Dios, para que tú estés cerca de Dios y las cosas ya no van a ser igual, van a ser diferentes, pero para bien. Vas a tener la fuerza para enfrentar cualquier problema que venga, porque para Dios nada hay imposible. Te invito pues esta mañana que oremos y le digamos a Dios: Dios mío, aquí estoy, ayúdame, ministrame, háblame, enséñame, dile al Señor tú, y Él lo hará con todo tu corazón. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor,
porque verdaderamente conocer el Evangelio tuyo ha traído bendición a mi vida, a mis hijos, a los que me rodean. Y yo te lo agradezco con todo mi corazón. Y te pido por todas las personas que están escuchando, que han visto este video, Señor, para que tú les ayudes y que también los lleves a ese conocimiento glorioso, a ese conocimiento hermoso que tú nos das a través de conocer tu palabra, cómo nos enseñas y nos ayudas para que podamos vivir en obediencia a ti. Ayúdanos, Dios, ayúdanos. No podemos solos, pero tú ayudándonos, sí podemos obedecerte y agradecerte todo lo que tú nos das. Gracias, pongo en tus manos, pues, a estas personas, Señor, que han escuchado y que se han decidido a obedecerte. En el nombre de Jesús, gracias. Muchas gracias. Dios les bendiga, les saludo. Le doy gracias a Dios por todo lo que hacemos y sigamos adelante en oración y leyendo su palabra. Fue un gusto tenerte con nosotros una vez más. Comparte este mensaje con tus seres queridos. Además, te invitamos a seguirnos en redes sociales y a suscribirte a nuestro nuevo canal de YouTube, Fuente de Vida Hermosillo, donde encontrarás todas las predicaciones. Dios te bendiga.